Muy buenos días, bienvenidos a Está Pasando. Es lunes 10 de octubre y la semana comienza con la actualidad convulsa. En la tarde de este domingo se hizo público un vídeo de Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, anunciando ya su dimisión. Llevaba tiempo advirtiendo y ya lo ha formalizado. Entre las primeras consecuencias, una reunión de urgencia esta misma mañana entre Sánchez y Feijóo. Vamos hasta Madrid. Sara Ayuso. Sí, estamos pendientes del resultado de este encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición que, como dices, llevan reunidos en Moncloa aproximadamente desde las 11 menos cuarto. Una reunión de urgencia a la que se han visto forzados, como decías, por la dimisión anoche del que hasta entonces era presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que deja a la justicia en una situación sin precedentes, descabezada, con el Constitucional sin renovarse y con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado. Tenemos que esperar al resultado de esta reunión para saber qué va a pasar ahora, porque nadie lo tiene claro. Enseguida os contamos más detalles. Enseguida volvemos a Madrid y hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Salud Mental. Pocos desconocen a estas alturas a qué nos referimos cuando se habla de salud mental, pero todavía hay muchos tabús, estigmas y mitos en torno a las enfermedades mentales. Los actos institucionales de este año se centran en la ciudad de León. Allí está Natalia de la Riva. Sí, pues en apenas unos minutos llegarán miembros de 11 asociaciones, 21 delegaciones rurales de estas asociaciones en pro de la salud mental, llegadas de toda Castilla y León, este año con el lema "Dale al like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar". Se centran precisamente en la salud mental de los más jóvenes. Dos datos preocupantes: uno de la OMS, 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental y el 13% de la población de esa edad, según UNICEF, padece ansiedad o depresión. Y seguiremos desgranando hoy algunas de las partidas de los presupuestos generales del Estado que conocíamos la semana pasada. Zamora es una de las ciudades que se va a beneficiar de la declaración de obligación de servicio público para la línea del tren que conecta la ciudad con Madrid. Alba Villalba. Así es, buenos días. Una reivindicación que desde hace 4 años realizaban tanto las instituciones como los propios usuarios y que por fin se hace realidad, esa declaración de obligación de servicio público de la línea entre Zamora y Madrid. Dicen que eso ayudará a asentar y fijar población porque los zamoranos podrán residir aquí y viajar para trabajar en ciudades como Madrid. Eso sí, la próxima lucha va a ser la de conseguir unos precios accesibles. Bueno, pues esos son los asuntos de portada de un lunes en el que nos acompañan en la mesa hoy Raúl Mata, delegado de La Razón en Castilla y León. Buenos días, Hola, buenos Raúl. días. Y también está con nosotros Miguel Ángel Díaz, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y periodista. Bienvenidos. Buenos días, María, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Raúl. Buenos días. Bueno, la noticia de la jornada empezaba a fraguarse este domingo por la tarde, a última hora de la tarde. Se hacía público un vídeo en el que Carlos Lesmes anunciaba su dimisión como presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Habría en ese momento una crisis institucional sin precedentes en nuestro país y lo hacía con palabras como las que van a escuchar. Ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que no puedo evitar, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable. Durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, me he dirigido en varias ocasiones y de forma reservada a los principales responsables políticos al objeto de alcanzar la urgente renovación del Consejo o, en su defecto, que éste, aun estando en funciones, recuperara las competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. Ninguna de estas gestiones ha dado el fruto esperado. Ante esta reiterada indiferencia a mis llamamientos, la expectativa que se abre no parece ser otra que el mantenimiento de una situación, quizá durante años, que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la justicia española y, por ende, de nuestro Estado de Derecho.
Pues a los pocos minutos de publicarse ese vídeo, Pedro Sánchez convocaba una reunión de urgencia en Moncloa con Alberto Núñez Feijóo. Sobre la mesa el bloqueo en la justicia que se mantiene porque PP y PSOE no se ponen de acuerdo para su renovación. Volvemos a Madrid contigo, Sara Ayuso. Sí, no hay precedentes en la democracia española de un bloqueo institucional como el que vive, al que se enfrenta de esta manera el Poder Judicial. Como decías, desde las 11 menos cuarto, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo intentan buscar una solución a esta situación que ellos mismos han generado, como denunciaba Carlos Lesmes en ese comunicado que hemos escuchado, por su indiferencia para conseguir un desbloqueo y para poder llegar a un acuerdo. Carlos Lesmes se va y deja al Poder Judicial descabezado en una situación sin precedentes y sin saber muy bien cuánto va a durar esta situación, ni tampoco quién le va a sustituir, con el Tribunal Constitucional sin renovarse y con el Consejo General del Poder Judicial bloqueado desde hace más de 3 años. De momento el Partido Popular ya ha convocado una rueda de prensa que se va a celebrar cuando termine esta reunión que se está celebrando en estos momentos. Tenemos que esperar, por lo tanto, para saber si ha habido en este encuentro un acercamiento o si ambas formaciones siguen fijas en sus posiciones. El Partido Popular exigiendo un cambio en el sistema de elección de los vocales y el Partido Socialista al Gobierno anteponiendo primero una renovación del Tribunal Constitucional previa a cualquier posible cambio. Por lo que sabemos, también a esta reunión se han sumado las dos personas que hasta ahora han estado llevando la negociación relativa a la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular, Esteban González Pons, y por parte del Gobierno, Félix Bolaños. Pues muchas gracias, Sara. Estaremos pendientes de esas ruedas de prensa posteriores a la reunión que se está produciendo a estas horas en Moncloa, en Madrid. Lo cierto es que Carlos Lesmes ya llevaba tiempo advirtiendo de su salida. De hecho, en el discurso de apertura del año judicial en septiembre y delante del rey, dijo que no aguantaba más, que o llegaban a un acuerdo o que él se iba. Y en ese vídeo decía: pero he recibido reiterada indiferencia a mis llamamientos. Son palabras contundentes. Duras y contundentes, y yo creo que muy triste para el sistema judicial de España. Se está dando cuenta de que no por lo que ha hecho Lesmes, que yo creo que era lo esperado y lo que lleva anunciando durante mucho tiempo, sino porque se están dando cuenta que está muy politizado el tema de la justicia. Está en manos de los partidos mayoritarios y yo creo que es una mala noticia para el sistema nacional. Ha sido muy duro, pero bueno, yo creo que ya venía anunciándolo durante muchos meses y se ha demostrado que no le han hecho mucho caso. Entonces, considero que es la medida que tenía que tomar y ahora serán los partidos políticos los que tienen que un poco desentramar un poquito este problema. Y sobre todo tengamos en cuenta, Raúl María, que es una situación que se lleva produciendo ya desde hace 3 años, que lo estaba comentando Sara. Entonces parece como que esta reunión llega tarde y mal. Es como los malos estudiantes que van aplazando. Ha sido la única manera de reunir a Sánchez y a Feijóo para abordar este asunto, que este hombre haya dado el golpe definitivo. Llega en un domingo por la tarde, cuando nadie lo esperaba, y tiene que hacerse una reunión el lunes por la mañana de claro, urgente. Porque este jueves tenían una reunión convocada y bueno, pues todos entendían que esto iba a seguir prolongándose un poco, que este hombre iba a seguir dando su mano a torcer, ¿no? Pero no, ayer por la tarde... No, y ha sido muy contundente. En el discurso que ha mandado ha sido totalmente contundente, diciendo que ya no es útil para lo que... y que está en contra de lo que se está produciendo ahí. Entonces, bueno, llega un domingo por la tarde, ya hay que movilizarse. Creo que tendrían que haberlo hecho antes porque llevaba casi un mes avisando de que, señores, por este camino no vamos bien, y no habían hecho nada. Entonces, ahora tendrán que actuar de una forma más urgente, que no creo que sea la mejor manera de actuar. Y sobre todo tengamos en cuenta que estamos hablando de una situación que se lleva advirtiendo muchísimo tiempo. ¿Qué imagen está dando la política española de cara a la ciudadanía? Es decir, si después de reiterados avisos no se llega a ningún acuerdo, a ninguna conclusión, y de repente tiene que llegar Lesmes para dar ese discurso tan incendiario, y ahora, de esta reunión, ¿qué va a salir? Ya una decisión. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho anteriormente o qué es lo que no se ha hecho anteriormente para que tenga que llegar esta situación tan comprometida y tan delicada? Lo peor es que está entredicho una institución muy importante. Correcto. Claro, porque qué imagen da la política a la ciudadanía, pero qué imagen también tiene la ciudadanía de la justicia. ¿Por qué siempre seguimos hablando de jueces progresistas, de jueces conservadores? No sé si es muy utópico plantear hablar de jueces, simplemente. Pero os dais cuenta que cada vez que hay un político que está metido en un problema judicial y sale la sentencia, siempre se radiografía según la perspectiva de la sentencia. Entonces,
incluso cuando se toman decisiones según cuál es el partido que está gobernando en ese momento y qué parte más hay de un lado de progresistas, de no. Entonces yo creo que eso es todo malas noticias para el sistema judicial. Creo que quitar un poquito, apartarlo un poquito, va a ser difícil porque los partidos mayoritarios siguen por esos derroteros, pero bueno, a lo mejor esta decisión de Lesmes sirve para que actúe y dar un poquito más de libertad a los jueces. Decía Lesmes también, mi permanencia me convertía en cómplice de una situación que aborrezco. O sea, esas han sido sus palabras, es que ha sido muy duro realmente, o sea, no soportaba ya más esto. Quizá él tenía la esperanza de que en algún momento alguien llegase a actuar, pero con esa situación de bloqueo se ha visto que ha sido totalmente imposible. Aún así, es cierto que incluso a Lesmes se le ha criticado precisamente por eso. Un domingo por la tarde, casi con nocturnidad y alevosía, incluso hasta se le llega a criticar a Lesmes por eso. Oigan, la situación lleva enquistada muchísimo tiempo. Pues yo creo que es la persona a la que menos se puede criticar. Correcto. Incluso en el mensaje que da, yo creo que está demostrando realmente lo que quiere decir. Ha estado avisando, pero de una forma mucho más suave, ya ha llegado y ha dicho, no, vamos a mostrar cómo realmente está sucediendo, y creo que deja en mal lugar a la otra parte, no a Lesmes en este sentido. Hay voces que apuntan a que si hoy se llegase a un acuerdo in extremis, Lesmes podría permanecer un poquito más en el cargo, porque lo cierto es que no ha dicho que la renuncia sea irrevocable. Claro, esas palabras no las ha empleado. Pues ahí, entonces me contradigo, quedaría en mal lugar Lesmes. Creo que cuando ya ha tomado esa decisión y ya ha dado ese paso, por mucho que haya ahora un acuerdo, creo que no sea la persona con lo que el mensaje que ya transmitió adecuada para que vuelva a seguir a dirigir y vuelva a pasos atrás. Claro, y lo planteaba también nuestra compañera Sara en el directo. ¿Quién le va a sustituir ahora? Porque hace unas semanas algunos periódicos publicaban que Lesmes había encargado un informe para dejar toda la sucesión, toda la línea sucesoria, digamos, bien encaminada, y que el miembro más antiguo de la sala ocuparía su cargo, pero los vocales parece ser que no comparten esta sucesión. O sea, ahora nos metemos en otro embolado. Quizá que habría que buscar algún perfil que pueda ser independiente o que no esté influido por alguna corriente. Miguel Ángel? No lo sé. Pero ahí tenemos a personas que están reunidas para intentar buscar soluciones. Pero aunque la persona intente ser independiente, ¿tú crees que los dos partidos van a permitir que esa persona independiente ahora dirija? Pues debería ser la solución quizá más coherente, precisamente para evitar, por lo menos en un periodo dar de esa imagen, dar esa imagen. Por lo menos decir, vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar un perfil que sea, aunque sea de modo transitorio durante X meses o durante un año, con vistas a las elecciones generales del año que viene, buscamos una persona que se encargue un poco de liderar ese proceso de transición, y cuando llegue 2023 ya nos ponemos. Yo creo que intentarán buscar una persona más que independiente, de consenso entre los dos partidos, para intentar lograr que esa imagen que se está dando ahora quede un poquito más. Pero sabemos que el resto de formaciones lo criticarán también. Sí, también, evidentemente. Claro, hablábamos también de la sensación que deja entre la ciudadanía, la política, la justicia, pero también la sensación que dejamos al resto de Europa. Europa ha intervenido. Aquí ha venido un comisario de justicia de la Comisión Europea para decir, señores, esto no puede seguir así, y ni por esas. O sea, Europa también es plenamente consciente de que en España esto no se está haciendo muy bien. Y se ha dicho en varias ocasiones, se ha reiterado, ha venido el comisario europeo y no se le ha hecho caso. Entonces yo creo que en ese sentido la opinión de Europa no está pesando mucho en los dirigentes nacionales. Entonces, que parece que cuando queremos somos Europa y cuando parece somos un ente independiente que de Pirineos para abajo... Pues tendríamos que pensar ya más en Europa, porque se rigen muchas cosas ya en Europa y cada vez son más importantes. Entonces creo que hay que tener en cuenta la opinión de todos esos entes que lo están viendo desde fuera y que nos están avisando de que no es la forma correcta de venir. Pero la percepción es un poco que puede tener la ciudadanía la sensación de que viene el lobo, y en el momento en que ha venido nadie se lo esperaba, pero está aquí y ahora es cuando hay que reaccionar, tarde y mal, o no sabemos si finalmente, ojalá que se llegue a una solución que por lo menos sea, que ayude a un proyecto mínimamente de corto o medio plazo. Bueno, vamos a avanzar con más asuntos de esta jornada. Les decíamos que 12 líneas de alta velocidad que salen o llegan a ciudades de Castilla y León han sido declaradas de obligación de servicio público. ¿Esto qué supone? Pues que los llamados viajeros recurrentes que usan esas líneas van a poder seguir utilizando los abonos de descuento. Vamos hasta una de las ciudades que se beneficia de esa declaración de servicio público, Zamora. Alba Villalba. Pues sí, una declaración que en Zamora ha sido acogida con muy buena aceptación porque la llevaban reivindicando 4 años y nos encontramos con Luis Cortés, presidente de la asociación Grupo Tren Zamora, y me imagino que contento, ¿no?, de que por fin sea realidad.
Hombre, no podemos estar más contentos, ya imposible. Tras muchos años de reivindicando esta medida, ahora cuando ya la tenemos en la mano, ya más contento es imposible estar. Esperemos que se haga pronto, evidentemente, y que podamos disfrutar de ella lo máximo rapidez posible. Me comentabas hace unos instantes también que va a ser durante 3 años, ¿no? Y que ahora la lucha se va a fijar en eso, en que en esos 3 años desde Adif se considere que hay suficientes clientes para mantenerla en el tiempo, ¿no? Efectivamente, nos han vendido un bombón un poquito muy bien envuelto, pero un poquito envenenado, porque podía ser definitiva y sin embargo nos han dado un plazo solamente de 3 años. Yo no sé, no estoy muy de acuerdo con ello, no me gusta la medida, pero bueno, la admitiremos. Lo que queremos es que en estos 3 años tratar de que la gente, fijar clientes y con esta medida, pues que al cabo de estos 3 años se dé cuenta la Renfe de que, la Renfe o cualquier empresa que haga ese trayecto, que efectivamente hay clientes y potencial para poder seguir manteniendo la obligación de servicio público. Una obligación de servicio público que ha sido muy demandada y reivindicada por instituciones y sobre todo por los propios usuarios y que va a servir también para ayudar a fijar población, porque los zamoranos se pueden seguir quedando a vivir en su propia ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros hemos estado desde un principio, desde el año 2018, reivindicándolas. En un primer momento estábamos solos, no teníamos a nadie, luego ya en unión con otras ciudades y con la asociación, la Federación de Usuarios de AVE de Castilla y León, hemos conseguido que esto siga adelante. Es una medida muy buena y que, como tú muy bien dices, la gente que vive en Zamora y que trabaja o estudia en Madrid pueda ir y venir y fijar la población en Zamora y no en Madrid, como evidentemente ahora mismo es lo que se está haciendo. Esperemos y creamos que, por lo menos así lo deseamos nosotros, que efectivamente sea así, que la gente tenga una aceptación a esto. Para ello necesitamos una cosa muy importante también, es que hemos avanzado en esto, en la obligación de servicio público, pero también queremos que los bonos que hay para ello sean unos bonos competitivos también, porque claro, de nada nos sirve que tengamos la obligación de servicio público y luego los bonos no sean competitivos para poder ir y venir a Madrid. Zamora, estamos a 1 hora de Madrid. Lo único que necesitamos ahora de esto son los bonos muy competitivos para que la gente pueda disfrutar de ellos y quedarse a vivir en Zamora y teletrabajar desde Zamora o ir a Madrid un par de días o 3 a la semana si es presencial, es lo que tienen que hacer allí. Y entonces nosotros lo que queremos es que todo esto se llegue a buen puerto con los bonos lo mejor posible. Luis, esa será la siguiente reivindicación y el siguiente paso, pero por el momento esa declaración de obligación de servicio público para los usuarios ha sido un respiro y un gran alivio. Gracias, Salva Villalba, desde Zamora, con esa entrevista. Bueno, pues lo decían en reiteradas ocasiones, es una de las demandas clásicas de provincias como Zamora, no solo Zamora, luego hablaremos también con Palencia, que se beneficia de esto. Esa declaración de servicio público para los trenes Avant. Una buena noticia, así a priori. Hay que destacar sobre todo la actuación de los usuarios y de las asociaciones de usuarios que llevan trabajando, me consta, muchísimo tiempo reivindicando este tipo de iniciativas que son muy buena noticia. Queda camino por hacer. Pero bueno, sí que es verdad que con el apoyo también de las instituciones, porque la Diputación también está muy involucrada en conseguir esta declaración, etcétera, esperemos que sea lo beneficioso para todos los ciudadanos. Ahora queda un escollo, como ha dicho el bombón envenenado, lo ha dicho él, que es el tema de los precios, y yo también pondría otro pequeño escollo, que es el tema de horarios, que muchas veces, hasta que no hay una demanda buena por parte de los usuarios, los horarios quedan un poquito que desear, pero bueno, vamos a estar contentos por la primera medida, por lo primero que han conseguido, que es muy beneficioso para la ciudad de Zamora. Tenemos que intentar, o tienen que intentar la clase política sobre todo, empezar a eliminar ese estigma y esa etiqueta de la España vaciada que se etiqueta desgraciadamente a varias provincias de nuestra tierra, de Castilla y León. No obstante, escuchando un poco el razonamiento que nos estaban contando en el directo, a mí alguien hace tiempo me comentaba que los presupuestos generales del Estado eran una especie como de lotería de Navidad anticipada.
Es decir, que algunas provincias les... ¿Dónde toca y dónde no? ¿Dónde toca y dónde no? Es que justo la semana pasada el alcalde de Valladolid dio un portazo fuerte al Ministerio de la Justicia después de ver cómo la partida para la ansiada Ciudad de la Justicia se había quedado casi en calderilla. Entonces, bueno, pues por un lado tenemos provincias contentas, como es el caso de Zamora, que obviamente hay que seguir reivindicando cosas, esos horarios que decía Raúl, esos bonos que comentaba el presidente de la asociación, hay que ir avanzando poco a poco, pero claro, provincias contentas por un lado, provincias descontentas por el otro, al final nunca va a llover a gusto de todos. Claro, es que hasta ahora de estos bonos se beneficiaban los usuarios de los trenes de Valladolid, de Segovia y de Salamanca. Volvemos a hablar una vez más, lo hemos planteado muchísimas veces en esta mesa, de la comunidad que va a 2 velocidades, ¿no? De provincias que se ven beneficiadas de algunas medidas que otras ni siquiera huelen. O a 3, porque si preguntas a los de Ávila por el tema del tren, ya entonces sí que se vuelven un poco... Entonces, eso es lo que no se puede... Si hay una medida para todos, tiene que ser para las 9 provincias e intentar dar un servicio equitativo para todos ellos. Entonces, creo que eso es lo malo de este tipo de medidas, que ahora se beneficia a otros. ¿Por qué? Porque, claro, venían muy perjudicados de presupuestos anteriores o de medidas anteriores. Pero bueno, creo que ahora mismo los de Zamora tienen que estar satisfechos, los de Palencia que has comentado también. Entonces, bueno, intentar aprovechar esta oportunidad para que todas las provincias queden unificadas y para que todos los usuarios puedan tener esos beneficios de este servicio, que ya por fin sea bueno para las 9 provincias y que nos acerquen tanto a Madrid y a otros territorios. Porque es muy importante, y ellos siempre lo han reivindicado, el tema de la despoblación. Mucha gente se va a Madrid o a otras grandes ciudades porque no tienen ese servicio y con este tipo de cosas pueden permanecer en su ciudad. Entonces yo creo que es un poco por dónde atacar a las administraciones para que abran bien los oídos y los ojos y puedan aceptar que todas las provincias estén en el mismo nivel. Y sobre todo, hemos escuchado en la entrevista un ingrediente que creo que es muy importante en la ecuación. Ha hablado del teletrabajo, que es cierto que es una modalidad que parece que ha podido quedar un poco arrinconada, ahora que parece que lo peor de la pandemia ha pasado, pero es cierto que en muchas empresas sigue instaurándose un sistema de trabajo ahora que es mixto, unos días presencial, otros días de teletrabajo, y creo que es importante en ese sentido que se pueda llegar a consolidar precisamente por eso. Si queremos fijar población, bueno, pues esa opción es importante. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando en esa medida. De todas formas, yo que soy un poquito más veterano que vosotros, un poquito nada más, un poquitín, yo me acuerdo de cuando llegó el AVE a Valladolid, todo el mundo se iba a quedar a vivir en Valladolid y en Segovia, y iban a ir a trabajar a Madrid. Esa era la pregunta que se iba a plantear, que si realmente pensáis que va a servir para fijar población como tal en esas ciudades. Sí que fija población, porque sí que es verdad que hay gente que decide quedarse en su ciudad por el tema económico y porque le sale muy rentable, pero no es esa bola que nos vendían en el año, si no me equivoco, 2002, cuando llegó el AVE a Valladolid, que parece que todo el mundo se iba a quedar en Valladolid y iba a ir a trabajar a Madrid, porque estábamos a poco más de una hora, etcétera, etcétera. Yo creo que tampoco es tanto. Sí que es verdad que fija población, pero no tanto como se dice en un principio. Raúl, la clave la acabas de dar tú. Va a depender de los horarios. Si a ti te ofertan un servicio que tiene una cierta frecuencia, unos ciertos horarios que son acordes a unos horarios laborales, bien. Pero si te fijan 2 o 3 servicios al día, entonces la gente va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hace hasta ahora. Fijar población es uno de los objetivos que se plantea el Gobierno central, y también fomentar el transporte público, intentar que la gente no coja tanto el vehículo propio. Bueno, en principio también pues buenas intenciones en ese sentido. Lo que pasa que ahora es el sector de los autobuses el que dice que ellos también quieren Si es que nunca llueve a gusto de todos, lo estábamos porque, hablando. Claro, dicen, allá donde no llega el tren somos nosotros los que ofrecemos ese servicio. Entonces nosotros también, señores, queremos poder ofrecer al cliente descuentos para que pueda utilizar este medio de transporte público, como es el autobús. Nunca llueve a gusto de todos. No, entonces claro, si tenemos que empezar a plantear que cualquier medida va a tener una serie de efectos colaterales, entonces ya vamos a empezar a generar la espiral de la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, pues al final, luego son los autobuses, luego llegará el alquiler de bicicletas, luego, entonces, que sí, que son transportes públicos y tenemos que modificar ciertas cosas, pero es cierto, planteémonos en cualquiera de las capitales de provincia, sin ir más lejos en el caso de Valladolid, si se hace alguna medida para intentar fomentar el transporte público, se generan atascos, los conductores se enfadan. Entonces, ¿en qué punto estamos? ¿Tenemos concienciación ecológica? ¿Queremos fomentar el transporte público? ¿O realmente es un sí pero no? No lo sé. Yo creo que buscamos sobre todo la comodidad. Siempre. Yo, por ejemplo, como usuario, yo prácticamente a la capital de España suelo ir en tren por mi comodidad, porque es más cómodo, es más tranquilo, aparcar en Madrid y ir al centro de Madrid es imposible con tu vehículo. Tengo un amigo que dice que es fácil, ojo, Estoy esperando a que me lo cuente. Ya me lo presentarás, entonces. Sí. Pero, en cambio, en tu ciudad buscas otro tipo de... Y a lo mejor, aunque te ofrezcan ese servicio, te es mucho más cómodo realizarlo en tu propio vehículo. Entonces, yo creo que más que concienciación medioambiental, yo creo buscar un poquito nuestra comodidad. Pero bueno, habrá que intentar ofrecer ese servicio para que podamos decantarlo, porque, por ejemplo, los que no vivimos
vivimos en el centro de la ciudad y tenemos que trasladarnos todos los días, muchas veces nos encontramos con alguna dificultad para llegar a ese centro de la ciudad. Entonces, bueno, a mí, simplemente me preocupa una cuestión que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Si estamos hablando de que son necesarios unos horarios que sean competitivos para que la gente adquiera estos servicios y por otro lado estamos hablando de provincias o capitales de provincia con poca población, hay algo que falla. Vamos a seguir abordando este asunto en unos instantes, pero ahora les decía antes, hoy se celebra el Día de la Salud Mental en todo el mundo. Afortunadamente es un problema del que cada vez se habla más, se visibiliza más. Hoy nosotros vamos a conocer el caso de Ana. Ella vive en un piso, trabaja, pero cada día recibe la visita de una supervisora, de una profesional que la acompaña en su día a día. Vamos con nuestra compañera Natalia Fernández. Natalia, cuéntanos. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, como tú has dicho, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy queremos visibilizar este problema, darle la voz que se necesita, que es verdad que cada vez estamos dándole más, y hoy vamos a mostraros un programa de viviendas, de apoyo a la vivienda, y para eso tengo por aquí también a María. Muy buenos días, María. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero que nos cuentes un poco en qué consiste este programa. Es un programa de vivienda y apoyo a la vida independiente vinculado a itinerarios sociolaborales que también llevamos aquí en el centro. Uno de los objetivos primordiales de este programa es que la persona con problemas de salud mental o con discapacidad pueda acceder a una vida significativa. Para ello facilitamos una vivienda y los apoyos necesarios para elaborar su proyecto de vida independiente. Lo más importante no es eso, ¿no? Que al final pueda lograr tener su vida independiente, ¿no? Claro, es un programa que tenemos máximo de 2 años y a lo largo de esos 2 años vamos trabajando en las diferentes áreas de la vida de la persona. La área de salud, la área formativo-laboral, la del entorno comunitario. Entonces, todas esas áreas, los monitores y los profesionales que trabajamos en este proyecto, pues vamos ayudando a la persona y apoyándolo para que pueda llevar a cabo todos esos logros. Es un programa que empezó el año pasado, comentábamos antes, el 15 de octubre fue cuando empezó, y de hecho vamos a poder hablar con la primera persona, ¿no?, que ha podido formar parte de este programa. Exacto, bueno, empezamos el 15 de octubre con la primera vivienda. A medida de este año hemos ido abriendo más viviendas y la verdad que bueno, pues estamos muy contentos porque estamos obteniendo muchos resultados y bueno, ahora os contará un poco Ana su experiencia, que creo que es lo más importante y lo que más os va a dar esa visibilidad y esa importancia. Efectivamente, pues como ves, María, luego vamos a poder hablar con Ana para que nos diga su propia experiencia personal en este programa. Muchas gracias, Natalia. Pues enseguida volvemos contigo. Bueno, hoy Día Mundial de la Salud Mental. Los datos son contundentes. Según la OMS, 1 de cada 7 personas jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Dicen los convocantes de todos los actos del día de hoy que es una asignatura pendiente de la sanidad española, la salud mental de los jóvenes concretamente. Y con la pandemia además se ha acentuado aún más este problema, un problema que ha estado silenciado, ensordecido, etcétera, etcétera, y que parece que ha tenido que llegar a una situación de crisis muy grave para empezar a poner en valor. Pero ¿hasta qué punto en este tiempo se están haciendo cosas? Es decir, hemos visto un ejemplo de actuaciones que son realmente sólidas, que están bien, pero ¿hasta qué punto tenemos que seguir o qué cantidad de recursos públicos hay que ofrecer para poder hacer más cosas al respecto? Sí que es verdad que últimamente se está visibilizando muchísimo más, se están haciendo guías para el tema de ayudar, incluso este fin de semana ha salido una noticia en la agencia ICAL que hablaban de que la estrategia autonómica va a ir por el lado de la infancia y de los jóvenes. Entonces yo creo que el punto de salida ya está muy focalizado hacia los jóvenes. Entonces hay que tenerlo en cuenta y sobre todo en estos momentos que se ha dado cuenta una persona de que por una pandemia todo este problema se ha multiplicado y ha incrementado. Pero don Ignacio, se interrumpa porque en estos instantes tenemos que ir a León porque en nuestra comunidad los actos principales del día se focalizan allí, en la capital leonesa. Más de 800 representantes de diferentes asociaciones de Castilla y León se reúnen para visibilizar a todas las personas con un trastorno psicosocial. Natalia de la Riva. Pues sí, están llegando a esta plaza de San Marcelo, a esta plaza del Ayuntamiento de León, cerca de 800 personas, 11 asociaciones y más de 21 delegaciones rurales de toda Castilla y León. Y con nosotros, para hablaros precisamente del tema, está el gerente de la federación, que es Ángel Lozano. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, movilizar a tanta gente es complicado, pero está saliendo bien, Bueno, ¿no? es complicado. Llevamos 2 años de pandemia con esta actividad que para nosotros es un punto importante a lo largo del año. 2 años que no lo hemos celebrado y había muchas ganas de volver a las calles.
Precisamente la pandemia ha hecho que muchos jóvenes, que es el colectivo de edad en el que nos centramos, se hayan declarado enfermedades mentales entre esta edad de 10 a 19 años. Bueno, en general, en la población en general, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar más los problemas de salud mental. Antes de la pandemia había muchos problemas de salud mental, muchos estaban sin abordar, mucha escasez de recursos y en este punto seguimos estando. Y este año hemos querido poner el foco en los jóvenes pues por ser una población más vulnerable. Y había datos que hemos conocido de la OMS, de UNICEF, que realmente asustan. ¿Cuáles son esos problemas de salud mental que tienen los más jóvenes? Bueno, pues ahora mismo las consultas de atención primaria están, vamos a decir, desbordadas, ¿no? Una de cada 4 personas, se ha publicado recientemente estudios, una de cada 4 personas que acuden a una consulta de atención primaria es por un problema de salud mental. Entonces, a partir de ahí te puedes imaginar cómo puede estar también la atención especializada, la escasez de recursos que hay, de psicólogos, de psiquiatras, por recursos que antes de la pandemia ya eran insuficientes y ahora mismo pues sigue bastante problemática, bastante insuficiencia de recursos. Y detrás de esos problemas mentales de los jóvenes, ¿hay en este caso alguna causa previa? No, pues yo creo que situaciones que hemos vivido de confinamiento, de soledad no deseada, situaciones que se han vivido de restricciones. También queremos hacer mucho hincapié en el consumo de adicciones, consumo de drogas, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, el mal uso y el abuso de las nuevas tecnologías. Pues todo al final desencadena en situaciones de salud mental que en algunos casos pues pueden ser lo previsible, ¿no? Y lo normal, pero hay que prestarlas atención y hay que saber abordarlas y ponerlas en manos de profesionales lo antes posible y a tiempo para que no se vuelvan más problemáticas, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel. Continuamos pendientes de esta marcha. Están llegando estas 800 personas a esta plaza de San Marcelo. Seguiremos con ellos porque aún hay más cosas que contar en el Día de la Salud Mental. Gracias, Natalia. Bueno, los problemas de salud mental están aumentando, lo decíamos, entre la población, especialmente en las personas mayores, pero también entre los niños, adolescentes, jóvenes. En ellos se centra la atención en este Día Mundial. Y uno de los informes que revela este aumento es el que recoge los datos del teléfono que Cruz Roja puso en marcha hace 2 años ya. Eduardo. Sí, fíjate que hay un repunte en la necesidad de atención psicológica y así lo demuestra Cruz Roja, que en abril de 2020, en plena pandemia, habilitó un teléfono de atención gratuito. Es este que van a ver, el 900-107-917. Ahí lo van a ver enseguida. Desde entonces, desde 2020, ha sonado 14.000 veces, 14.000 llamadas procedentes de todo el país, de las que casi 800 se hicieron desde aquí, desde Castilla y León. La mitad de esas 800 en las provincias de Valladolid y de Burgos. Pero es que este mismo año, entre enero y agosto, el teléfono ya ha atendido más llamadas que en todo el año pasado, 316 solamente desde Castilla y León. Y eso que faltan 4 meses para que termine 2022. En todo el país, en toda España, mayores de 65 años y cada vez más jóvenes suponen ya el 90% de esas llamadas. Los motivos: la soledad no deseada, ansiedad o bajo estado de ánimo. Cruz Roja dice que la subida de los precios, la crisis después de la pandemia o también las consecuencias que está teniendo la guerra de Rusia en Ucrania impactan negativamente y generan un mayor temor al futuro. Y un último dato: casi la mitad de las personas que llaman a ese teléfono gratuito de Cruz Roja en busca de atención psicológica vuelve a llamar, y lo hace además, María, de forma reiterada. Gracias, Edu. Bueno, fundamental el tratamiento, pero también la prevención, lo escuchábamos. Ellos hablan, las organizaciones que trabajan con personas con problemas de salud mental, hablan de educación emocional. No sé si creéis que es un concepto que tenemos claro en nuestra sociedad, en las escuelas, en las propias familias. Educación emocional. No, porque hay mucha gente que cuando tiene algún problema de estas características tiene miedo a exteriorizarlo por precisamente el pánico a que le etiqueten como estoy loco, estoy loca. No, es un problema, igual que puedes tener un problema físico que requiere un tratamiento por parte de un especialista. Inicialmente con salud en atención primaria, escuchábamos ahora en el directo, 1 de cada 4 consultas en atención primaria iba respecto a esto. Bueno, obviamente es un problema, pero como problema como tal hay que tratarlo, no pasa nada. Si te has roto un tobillo o tienes un problema mental vinculado con la situación que estamos viviendo, es que obviamente no son buenos tiempos ahora mismo. Y no pasa nada por exteriorizarlo o por buscar asesoramiento o ayuda de un profesional. No, eso no está mal, pero
yo discrepando un poquito contigo. Discrepa, hombre, Raúl, para eso estamos. Yo creo que sí que es verdad que las familias lo tienen un poquito más interiorizado y escuchan más al familiar que esté pasando por ese problema, incluso se apoya más en los profesionales que realmente un familiar. No, yo creo que hace unos años se deja un poco de lado. Claro, pero la educación emocional supongo que no solo es esa escucha, sino más bien una escucha activa que genere una respuesta adecuada para la persona que está sufriendo. Eso ya es más complicado. Eso es más complicado porque hay una escucha y una respuesta, como estás diciendo, y muchas veces la persona que lo está padeciendo no tienes incluso esa respuesta. Pero yo creo que se están poniendo más medios por parte de las familias por escuchar y por tratar este problema, y sobre todo con acciones como están llevando a cabo las asociaciones y los familiares que lo están padeciendo y que realmente lo sufren y que quieren que sean escuchados, y yo creo que la sociedad un poquito más se va metiendo un poquito más en ese sentido de escuchar. Sí que queda mucho camino por avanzar, pero las familias en esa educación emocional, sobre todo en el ámbito familiar, que realmente es donde se educa, no se forma. Tenemos un profesional de la docencia, y yo creo que en los institutos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades se forman, no más que se educa, aunque también hay una fase de educación, pero en las familias, que es donde realmente se educa, creo que se está escuchando más ese problema, intentando ayudar a esas personas que lo están pasando tan mal. Ahora queda el otro paso de que la persona que lo sufre de la cara y intente expresarse con esas familias. Es una labor polivalente y complementaria, sin duda. Yo, fíjate, me estaba fijando, según estábamos viendo la conexión en directo, quizá por deformación profesional, estaba viendo el fondo que teníamos en el directo y veía personas de diferentes edades, etcétera, etcétera. Está muy bien, es decir, no estamos focalizados en la población joven, que quizá ha sufrido mucho en esta situación de pandemia y era un sector que se había quedado un poco arrinconado. Obviamente no hay que perder de vista al grupo de población mayor, sobre todo las personas que viven solas y que casi el único contacto que tienen con las realidades exteriores a través de los medios de comunicación. Entonces, que se consiga visibilizar y se abarque a todos los rangos de edades son fundamentales. Jóvenes, adultos, para poder hacer esa labor de escucha que estabais comentando, y también esas personas mayores. ¿Y cómo responde la sanidad pública? Porque nos decían, 1 de cada 4 consultas en atención primaria están relacionadas con la salud mental. Cuando te derivan a un psicólogo o a un psiquiatra de la Seguridad Social, tienen que pasar meses. Y para una persona que está sufriendo día a día, esos meses se pueden convertir en un auténtico infierno. Entonces tiene que recurrir, si es posible, a una consulta privada. Y ya de ahí los precios, bueno, no sé. Es un poco la pescadilla la cola con el tema de los problemas de profesionales sanitarios que tenemos en estos momentos en nuestro país. O sea, claro, lo ha dicho también Ángel, hay un problema muy grande de especialistas, de la atención. Entonces, claro, sobre todo la gente, cuando tienes un problema de un familiar, lo primero que haces es buscar una solución. Si la seguridad pública no te la pueden dar, buscas en la privada. Y cuando el tema es sanitario, creo que económicamente buscas hasta debajo de las piedras por dar una solución. Pero claro, la solución pasa porque haya más especialistas en sanidad pública y puedan atender de esa forma. Yo creo que la estrategia que está intentando llevar a cabo, que se va a formalizar en los próximos meses por parte de la Junta de Castilla y León, también va un poco derivada a esa, a intentar conseguir que haya más profesionales para intentar ayudar desde la sanidad pública. Y sobre todo, sin perder de vista, perdona María, la sanidad en el entorno rural. Porque parece que en las capitales de provincia, aun con sus déficits, la situación puede estar razonablemente controlada, pero si nos vamos a municipios, sobre todo los de menor entidad o menor población, ahí los problemas se agravan más. Vamos a seguir abordando, porque todavía quedan muchas patas de este tema de la salud mental, pero nos tenemos que ir apenas unos minutitos a publicidad y enseguida estamos aquí de vuelta. Con más asuntos, porque hoy algunos de nuestros representantes políticos tienen viajes institucionales que los llevan fuera de nuestras fronteras. El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, está en Portugal. La consejera de Familia, Isabel Blanco, interviene en una jornada europea sobre desarrollo de entornos saludables para personas mayores. Y también el líder de la oposición, Luis Tudanca, el socialista, preside el Consejo Territorial del PSOE de Castilla y León desde Bruselas.
Vamos poco a poco, si os parece. Les decíamos, el consejero Carnero aborda un nuevo programa de colaboración con Portugal. Estamos al lado de ellos y hay varias materias en las que es interesante que nos llevemos bien con Portugal, desde luego, y sobre todo cuando se está replanteando, por ejemplo, el convenio de Albufeira. Se hizo una reunión preparatoria aquí en Valladolid hace unas semanas o un mes, y yo creo que todo lo que conviene a España conviene a Portugal. Lo que hablábamos antes, que es muy importante Europa, muchas veces, hoy se demuestra que para muchos políticos de Castilla y León lo es, pero sobre todo cuando estamos tan cerca de Portugal y somos, nos separa una raya, como quien dice. Entonces, creo que es una reunión que se preparó aquí muy bien y se van a tratar temas muy interesantes para el que venir, sobre todo de esas dos zonas. Entonces, bueno, pues es una reunión interesante para ver qué podemos reforzar y sobre todo qué se puede sacar de beneficio para mejorar la calidad de vida de las personas de esos dos territorios. Y somos Europa y estamos, lo decíamos antes, en un contexto de crisis, con lo cual todas las alianzas, todas las colaboraciones siempre nos van a venir bien. La consejera recoge hoy desde Bruselas un galardón para Castilla y León en reconocimiento a la aplicación de nuevas tecnologías en la mejora de la calidad en la atención a las personas mayores. Otro premio para Castilla y León, que la verdad que en este sentido siempre lidera todos los rankings de atención a la dependencia, ¿no? Que es cierto que hemos hablado en esta mesa y se habla muchas veces acerca de cómo mejorar el servicio de atención médica en los diferentes estamentos, en los diferentes niveles, pero es cierto que los datos están ahí, los premios lo refrendan. Ello obviamente no significa que tengamos que hacer autocomplacencia de que bien estamos, sino seguir insistiendo en que las cosas se hacen bien, se pueden seguir mejorando obviamente, pero bueno, los hechos están ahí. Sobre todo en un momento y en un territorio que es tan complicado en la atención, con tanta dispersión y tanto envejecimiento. Pero bueno, eso quiere decir, pero eso no tiene que servir para conformarnos, no, tiene que servir para darnos mucho más impulso y darnos más ganas para seguir por esa línea y que incluso muchos territorios tomen como ejemplo a Castilla y León. Y les decíamos también en ese recorrido de nuestros líderes políticos que nos lleva por diferentes puntos fuera de nuestras fronteras. Luis Tudanca preside el Consejo Territorial del PSOE de Castilla y León desde Bruselas. Mañana se van a encontrar con eurodiputados, pero hoy una de las partes fuertes de su agenda, digamos, es que va a visitar un centro de interpretación de la memoria histórica. Sí, medida aprobada por el Senado, y es que ahora nos espera un año. Tenemos en 13 meses elecciones nacionales, tenemos en el mes de mayo, en apenas 8 meses, elecciones municipales. Va a haber muchísimas estrategias en ese sentido y vamos a tener que hablar muchísimo de ello. Sí, ya incluso he empezado a hablar con algunas medidas que se van a llevar a cabo inmediatamente a nivel nacional, pero yo creo que también Luis Tudanca quiere llevar un poquito la opinión y quiere llevar a sus compañeros de Europa lo que se está haciendo o cómo se está gobernando en Castilla y León, me imagino, para esas estrategias de futuro que se van a llevar a cabo en las próximas elecciones municipales y nacionales que están a la vuelta de la esquina. Somos Europa, que tú decías antes. O sea que en Raúl, todo caso estas visitas, estos viajes también los contextualizáis con esas elecciones de mayo y de diciembre del año que viene. Siempre con la mirada puesta ahí, ¿no? Estamos a un año, es decir, siempre se suele decir, los analistas políticos coinciden que todo lo que se hace durante una legislatura siempre tiene una connotación, una interpretación, un pequeño filtro, pero cuando estás ya en vísperas de... Bueno, fijaos en toda la polémica que ha habido estas semanas acerca de las decisiones fiscales, financieras en torno a impuestos, Andalucía, Madrid, etcétera, etcétera, se guerra de impuestos, incluso la Comunidad Valenciana. Entonces, estamos inmersos ya en... Estamos en periodo electoral, sí. Y sobre todo se está jugando mucho por el tema de las municipales primero y después con las nacionales. Pero bueno, yo creo que hay otro tipo de estrategias. Creo que en ese sentido el consejero de la presidencia va a hacer un viaje como consejero de la presidencia, y lo de Tudanca es un poquito más como líder de la oposición, y yo creo que son viajes un poquito diferentes. Pero bueno, no dejamos de estar en campaña y ya estamos intentando sacar la cabeza. No dejamos de estar en campaña nunca. Nunca. Llevamos en el día de la marmota de la campaña electoral bastante tiempo. Bueno, les contábamos antes que más de una decena de líneas de trenes que conectan ciudades de Castilla y León han sido declaradas como obligaciones de servicio público. Y eso tiene algunas consecuencias, como que los viajeros de esos trayectos pueden disfrutar de los descuentos y precios de los Avant. A estas horas queremos hablar con Pablo Polanco. Él es el presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Palencia, en este caso. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, entiendo que se sienten escuchados después de tantas y tantas reclamaciones. Pues efectivamente, nosotros llevábamos por lo menos 2 años de lucha intensa, de reclamación intensa, para pedir que el resto de provincias distintas de Valladolid, Segovia y Salamanca también contaran con las mismas tarifas Avant que cuentan estas 3. Y ahora por fin pues parece que nos han escuchado. Estamos enormemente satisfechos.
¿Qué supone objetivamente que la línea que conecta Palencia con Madrid sea declarada como obligación de servicio público? Objetivamente. Luego ya, si le parece, analizamos otras variaciones. Sí, pues fundamentalmente lo que posibilita es que los viajeros habituales, es decir, llamados recurrentes, tengan una tarifa fija con unas condiciones de abonos que se pueden cambiar, se pueden cancelar, es decir, responden a las necesidades habituales de un trabajador o un estudiante que un día le cambian una reunión y sale más tarde, o un día no puedes ir porque estás enfermo, cosas de ese estilo. Es decir, posibilita una oferta de viajes a precios razonables, económicos y con posibilidades de cambio que no permite la oferta comercial normal de Renfe dirigida a un sector más turístico, ¿no? Señor Polanco, rápidamente, una última cuestión. Ahora ustedes piden una campaña institucional para dar a conocer este servicio, ¿verdad? Que realmente tenga la demanda que sería necesaria. Claro, efectivamente. Hay que ponerse un poco en contexto. El AVE, cuando se inauguró a Castilla y León, a Valladolid, en el 2007, solo se inauguró con 5 servicios AVE al día. Inmediatamente se creó en aquel momento la primera asociación de usuarios de Valladolid, que reclamaban precisamente esos trenes Avant con los que ya contaban en aquel momento ciudades como Ciudad Real, Puerto Llano, Córdoba, precisamente para esos viajeros frecuentes. Hoy en día hay más de 10 trayectos por sentido de Avant en Valladolid que dan ese servicio. Entonces es fundamental tener ese nivel de servicio para los demás y sobre todo darlo a conocer, porque en Valladolid y Segovia ha costado desde el 2008, no es que haya costado, se ha afianzado durante todos estos años con más de 2.000 y pico viajeros diarios desde Valladolid. Entonces yo creo que es una buena oportunidad que en el resto de provincias donde ahora se ha conseguido esto, pues las administraciones pongan en valor este logro y se dé a conocer. Pues Pablo Polanco, presidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Palencia, muchísimas gracias por haber estado aquí en directo con nosotros. Un saludo. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, les decíamos antes que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y que León se ha convertido en el epicentro de los actos en nuestra comunidad. El lema de este año, dale like a la salud mental, y va enfocado a los más jóvenes. Natalia, volvemos contigo. Así es, en estos momentos se está procediendo a la lectura del manifiesto. Hace apenas unos segundos se ha hablado de un tema que normalmente es tabú, el suicidio entre los más jóvenes y en todas las edades. Con nosotros está Eva González, que es directora del Centro de Día La Senda. Es un tabú todavía el suicidio y es importante hablar del suicidio, ¿verdad? Sí, bueno, como venían diciendo en el manifiesto, no solo es importante, sino que debería de existir una asignatura específica de apoyo en los colegios para que, como en otras ciudades europeas, en vez de ocultarse este tema, se den las herramientas suficientes a los jóvenes para que puedan afrontar pues lo que les esté pasando en ese momento, bien sea de estudios, sea de bullying, sea de que empiecen a consumir tóxicos, cualquier problema que les esté llevando pues a pensar en la idea de quitarse la vida. Y en este caso, además, si ya cerramos con esto, Eva, los más jóvenes han sufrido mucho durante la pandemia, ¿verdad? Claro, yo creo que ahora la salud mental se ha hecho muy patente gracias a que la sociedad se ha visto encerrada en casa y sobre todo a los mayores les ha impedido pues estar acompañados de sus seres queridos, y a los más jóvenes realizar pues cosas normales que hacían antes, salir con sus amigos, y han estado más encerrados, más ligados a las redes sociales, lo cual pues no es siempre el contacto que establecemos nosotros del día a día, que llamamos. Bueno, pues continuamos con esta actividad durante toda la mañana. Se van a continuar los actos, dentro de un rato un flash mob en la Catedral de León, y ya saben, dale al like a la salud mental por el derecho a crecer en bienestar. Ese es el lema de este año. Gracias, Natalia de la Riva, desde León. Muchas gracias, compañera. Bueno, hablamos antes de la importancia de las redes sociales. Son muchas veces las culpables de que los más jóvenes tengan esos trastornos mentales, pero también están ayudando enormemente con perfiles en los que se habla claramente de salud mental, en los que hay influencers con miles de seguidores que dicen, bueno, pues tengo ansiedad, tengo depresión, me estoy medicando, ¿no? Y si ponemos el foco en los jóvenes, yo creo que hay que apoyarse sobre todo en las redes sociales, y el lema de este año yo creo que era evidente, el like,
quiere decir que las redes sociales son muy importantes para tratar este tema. Hay que acudir a su terreno, sin ninguna duda, y si los jóvenes están en las redes sociales hay que hacer campañas desde ahí. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Despedimos hoy a Raúl Mata, delegado de La Razón en Castilla y León, y a Miguel Ángel Díaz, profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, también periodista. Gracias. Y ustedes quédense ahí porque en unos instantes llega el análisis de Está Pasando. Pilar Ruiz sigue abordando uno de los temas del día, sin duda, la salud mental. Les esperamos.